Bueno, ahora sí. Bueno, ya estuvimos escuchando experiencias empresariales. Es muy lindo ver cómo rubros completamente distintos tienen también los puntos de encuentro para que nosotras todas nos podamos sentir identificadas. Anímense a preguntar, porque la experiencia de la otra seguramente tiene alguna coincidencia con la que han vivenciado ustedes también. Así que no se queden con las dudas, anímense y pregunten. Y ahora vamos a tener otro panel justamente de experiencias empresariales. Ya las tengo acomodadas, impecables a las tres. Por un lado la tenemos a Victoria Kopelowicz, que es la directora de Copelco, de Tulipán. ¿Lo dije bien, Vicky? Muy bien, aprobé. Romina Parquet, que es CEO de CIMC WeTrans. Y María José Correa Saboya, que es CEO de Torre Puerto. Así que ellas nos van a contar sus experiencias y va a estar moderando también del área internacional Valentina Persegani. Un aplauso para ellas, las recibimos y las escuchamos. Hola, hola. Bueno, ahí sí. ¿Cómo están? Mi nombre es Valentina. Para mí es un honor presentarles este panel en el segundo foro de mujeres organizado por la Fundación Libertad, donde tenemos la oportunidad de conversar con 3 mujeres que no solo lideran con convicción, sino que también rompen moldes y nos inspiran en su recorrido empresarial. El objetivo de este panel no solo es conocer sus historias, sino también poder entender los aprendizajes, las decisiones que las llevaron a hoy en día estar donde están. Y bueno, la idea es abrir una conversación sincera donde podamos conectar y donde también podamos pensar todo lo que se puede lograr cuando una mujer lidera con convicción. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tienen ganas de comenzar un poco a contar sus historias, brevemente, presentarse? Bueno, buen día para todos. Bueno, ¿por dónde empiezo? Empecé a trabajar a los 16 años, a los 18 me inserté en el rubro en el cual sigo hoy, a los 25 adquirí la representación de una multinacional china, que al día de hoy seguimos trabajando juntos. En el medio de eso tuve hijos, construí otras unidades de negocios, otras empresas. Tengo 46 años, hace 20 años, estamos cumpliendo 20 años este año en la empresa. Y bueno, muy feliz de ser mujer, de ser empresaria. Hemos pasado por muchas situaciones en el país, también muchas situaciones personales, como todos. Y bueno, disfrutando de mi pasión, que es el trabajo, y de toda una vida dedicada a él. Y por supuesto, amo mi bandera, que es la bandera de mi compañía, de una corporación multinacional que me da mucho orgullo pertenecer. Sigo con los mismos socios desde el día 1, que eso es muy importante a la hora de atravesar un rol empresarial, ¿no? Y siempre muy fiel a los clientes, a los proveedores, dejando huella de alguna manera en la carrera. Y bueno, no sé si mi vida puede ser ejemplo para alguien. Yo lo que hago, lo hago por mí, por mi familia, por mis empleados y por supuesto si les sirve a alguien, bienvenido. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar acá y por escucharnos. Bueno, hola a todas. Yo soy Victoria Kopelowicz, soy la directora de Copelco. Copelco es una empresa que tiene varias unidades de negocio, pero lo más conocido para afuera es Tulipán. Tulipán ya tiene aproximadamente 40 años en el mercado porque empezamos, digamos, la primera venta fue en el 89.
Así que ya tenemos una larga trayectoria de placer seguro y Tulipán dejó de ser una marca de preservativos exclusivamente para convertirse en una marca de bienestar sexual. Hoy por hoy tenemos 12 variedades que van desde un preservativo clásico hasta un neón que brilla en la oscuridad. Amo este público. 6 variedades de gel íntimo, de lubricante, que es tan importante, sobre todo para nosotras, así que después vamos a hablar más de eso, que tienen efectos, sabores, etc. Y, por último, y no menos importante, sex toys. Hace más o menos un mes lanzamos 5 nuevos juguetes, ya tenemos 10. Y después voy a ampliar, pero quiero decir que preparé un código para ustedes para que tengan envío gratis en la web. Así que exclusivo para el Foro de Mujeres Líderes porque nos lo merecemos. ¿Cómo hago para presentarme después de esto? Bueno, voy a intentarlo. Mi nombre es María José Correa, soy CEO de Torre Puerto. Somos una empresa desarrolladora inmobiliaria de la ciudad de Santa Fe, pero no hacemos edificios, hacemos desarrollos que nosotros le llamamos, no desarrollamos metros cuadrados, sino que desarrollamos comunidades. Hacemos y pensamos centros comerciales donde acercamos los servicios de primera necesidad a la gente. Estudiamos muy bien dónde desembarcamos y esos espacios básicamente son lugares donde hay comunidades que ya están desarrolladas o mucho para potenciar como comunidad, y ahí desembarcamos con un estudio muy, muy específico, armando un tenant mix muy a la medida de donde estamos desembarcando, y que llevamos adelante un concepto muy particular que se llama la ciudad de los 15 minutos para la comunidad nuestra, quienes somos desarrolladores inmobiliarios, sobre todo aquellos que desarrollan emprendimientos de usos mixtos. Ese concepto está muy, muy de moda. Hay un pequeño videíto, Jime, ¿está? Lo van a poder ver. Este es nuestro emprendimiento que estamos en este momento llevando adelante, como para que entiendan de qué se trata un poquito la ciudad de los 15 minutos. ¿Cómo se diseña una ciudad para las personas, no solo para los negocios? En Torre Puerto decidimos hacernos esas preguntas. En Torre Puerto decidimos cambiar las reglas. Somos una desarrolladora inmobiliaria donde cada área, sí, cada una, está liderada por mujeres. Y eso se nota en la visión, en las decisiones, en los resultados. Transformamos espacios abandonados en centros de vida. Creamos valor donde antes había olvido. Reimaginamos lo urbano con una lógica más humana, más inclusiva, más resiliente. Esto es Torre Puerto y esto recién empieza. Te invitamos a conocer quién está liderando este cambio. Bueno, ahí, gracias. Ahí se mezcla un poco de una renderización del proyecto que estamos llevando adelante en este momento. Son 35.000 metros cuadrados, con un proyecto que ya está muy, pero muy vivo, que lo abrimos en plena pandemia, mitad obra, le dirías que como el Fernet, 70-30. Teníamos 70% obra, 30% terminado, pero ¿saben qué había en ese 30%? Una actividad esencial. Teníamos un supermercado. Y creo que esa, como siempre se dice comúnmente, en cada crisis hay oportunidades. Y recuerdo un viernes caminar en el balcón de mi departamento encerradísimos y pensando, creo que hacíamos todos de nuestras vidas en general, no importa qué hacíamos,
qué íbamos a hacer o cómo íbamos a seguir. Y tuve esa lucidez de un segundo de decir, tengo una actividad esencial lista para abrir, que si cuando tenés buenos socios estratégicos o buenos partners, es muy importante en épocas de crisis que te acompañen, ¿no, chicas? Es un poco así. Así que ellos me pidieron una semana y en esa semana decidieron por unanimidad en directorio, porque es una cadena de supermercados muy grande de Santa Fe, abrir como actividad esencial. Entonces abrieron en el medio de una obra, lo que ustedes vieron lleno de autos hoy, después de 5 años y con mucha gente y una comunidad santafesina que nos acompaña muchísimo. Bueno, le pido disculpas. La verdad que las 3 historias son muy interesantes. Antes de pasar tal vez con preguntas individuales, yo quería hacer una pregunta en común y ver cuáles eran las respuestas de las 3. ¿Recuerdan cuál fue su primer sí importante en sus carreras empresariales? Que tal vez fue la respuesta que la llevó a estar hoy en día donde están. El primer día, porque desde el primer día hoy no cambió nada en mí, porque en definitiva lo que hace a las empresas es la conexión y el compromiso que tiene el que la lidera con la compañía. Y creo que ese es el secreto. Mucho trabajo, poco convencional, digamos, ¿no? Buscar siempre la excelencia, la exigencia, y eso hace al crecimiento. Pero es el compromiso desde el primer día. Ese sí fue la oportunidad que me dio la corporación de ser socia, de ser parte, y a partir de ahí todo creció, evolucionó, y somos lo que somos hoy. Bueno, yo de profesión soy arquitecta, estudié en la Universidad de Buenos Aires, soy docente desde el 2008 de arquitectura, es algo que es un lujo que me doy, que voy una vez por semana a la FADU a dar clase, y trabajaba en un estudio y mi viejo ya había fallecido y me acuerdo que el primer sí fue un día que tuve que acompañar a alguien a la fábrica a recorrerla y no me acuerdo por qué ni qué motivo, y cuando recorrí los pasillos y ¿no? Lo vi a mi papá en cada rincón, en cada lugar, y dije que me agarró como una cosa en el pecho y dije, no, ¿cómo no estoy acá? O sea, esto es mi papá. Y hablé con mi hermano y le dije, me parece que voy a renunciar al estudio. O sea, yo me había roto el culo estudiando. O sea, habían sido años súper duros. Y dije, me parece que quiero renunciar y quiero venir a laburar acá. ¿Qué pensás? Sí. Así que ese fue mi primer sí, y gracias a mi hermano que también me dejó el espacio, porque en una empresa familiar, sobre todo yo que soy hermana menor, que tengo un hermano que me lleva muchísimos años de la misma gestión, pero no sé, mis papás, no sé, enloquecieron y después me buscaron a mí. Así que te den ese lugar, que confíen en vos, que te dejen estar, y sobre todo la familia es algo muy importante. Bueno, a mí se me vienen como 2 momentos importantes que, si miro para atrás, me traen a este momento que es muy grato compartir estos espacios con ustedes y poder contar por ahí muy brevemente lo difícil que por ahí es el camino para poder tener espacios siendo mujer en el mundo empresarial. No es fácil. Yo venía de una industria muy, muy dura. Yo trabajaba en un casino, trabajaba, estaba en la parte ejecutiva de ventas, o sea,
no tenía nada que ver con la sala de juego, pero es una industria muy, muy dura. Y los dueños y titulares del casino habían iniciado una nueva unidad de negocio como familia, no como grupo empresario, que era el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. No soy arquitecta, aprendí un montón de ustedes, tengo un equipo sumamente profesional del cual aprendo un montón. Y un día me convocaron en la compañía y me preguntaron si me animaba, no siendo arquitecta. Y yo dije, esperen, yo soy comercial, si pude vender espacios locativos adentro de un hotel, porque el casino era un centro de convenciones, hotel, casino, ¿cómo no voy a poder vender metros cuadrados? Y en realidad no era vender, era gestionar. Entonces, me costó mucho y me dio mucho miedo salir de una zona de confort donde yo tenía muchísima seguridad, que sabía lo que hacía, cómo lo hacía, a qué hora entraba, a qué hora salía, y la seguridad que me daba esa zona de confort de saber que del 1 al 10 en mi casa se cobraba, entraba, estaba la obra social, estaba absolutamente todo, pero también sentía internamente que necesitaba dar ese salto, necesitaba animarme y me dio mucho miedo porque tenía una bebé de 8 meses, me dio muchísimo miedo, hoy mi hija tiene 15 años, pero creo que ese fue el gran sí del principio de lo que me trajo los últimos 15 años de mi vida acá, con mucho miedo, y esto lo que le quiero transmitir es que escuchen al corazón, las corazonadas son sumamente importantes, a veces no es tan fácil porque el día a día es muy difícil, pero el corazón habla y en esos momentos escuchen porque son los grandes pasos que vienen después de esa decisión. Me encanta esa pregunta porque muchas veces un simple sí puede cambiar absolutamente toda tu vida y tal vez terminar haciendo cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Muchas veces siento que una planifica, toma un montón de decisiones, creyendo que el camino es recto y en definitiva en el futuro termina siendo algo que tal vez no tiene nada que ver a la decisión anterior y muchas veces termina siendo donde una quiere estar. Y esta es mi siguiente pregunta. ¿Creen que hoy están en el lugar donde quieren estar? Sí, por supuesto, si no estaría buscando dónde estar, porque la vida se trata de eso, no sé, yo amo lo que hago, como dije desde el día 1, amo mi empresa, amo mi staff, amo mi vida como tal cual la construí y si hubiera algo que no me gusta lo cambiaría. Siempre hay que buscar la felicidad de uno, ¿no? En todo lo que uno hace. Bueno, yo también estoy muy contenta porque, a ver, vos hablabas recién y decías como cosas que nada que ver. Y yo al principio pensé que eran cosas que nada que ver en mi vida, pero al final resultó que los puntos se empezaron a conectar. Yo desde el año pasado, que formo parte de la Unión Industrial Argentina Joven y también ahora del Movimiento Industrial, conocí un grupo de gente maravillosa. Y yo siempre trabajaba en la fábrica, pero puertas adentro, ¿no? Fueron muchos años de capacitarme puertas adentro y no me animaba a tener mi propia voz, ¿no? Hacía las campañas, pero después la gacetilla la firmaba otro. Yo decía, no, mi nombre no lo pongas. Tenía terror por que algo saliera mal y bueno, como esto lo habían hecho mis viejos, yo quería cuidarlo y quería que todo estuviera perfecto y bueno, no me animaba. Y con todo este grupo me dijeron, Vicky, ¿cómo es que no te conocíamos antes? Me dice, ¿cómo es que nunca hablaste? Y bueno, me convencieron para ir a un podcast y de alguna manera, bueno, lo trabajé en terapia obviamente porque nada es gratis. Lo hablé en mi casa, lo hablé con mi marido, lo hablé con mi familia y me animé. Y hoy puedo decir que eso me trajo, ¿no? Eso que vos decías, el miedo, ¿no? Como que el miedo siempre va a estar,
el tema es que yo antes por miedo me paralizaba y ahora por miedo avanzo. O sea, el miedo está igual. El tema es que ahora voy para adelante. Y nunca me imaginé estar acá sentada, me parece un honor, un orgullo y gracias por estar y escuchar. Y también, como decías vos, es la vida que te vas construyendo, ¿no? Y está bueno como ir mirando para adelante y construirla. Cuando nos damos cuenta que somos nosotras las que nos frenamos o nos permitimos avanzar, no hay nadie que, digamos, somos nosotras mismas, o sea, es nuestra vida. Así que cuando entendí eso, como que empecé a ir más para adelante. Y bueno, me encanta lo que se está generando en Tulipán, me encanta estar hablando con un montón de mujeres, que algo que para mí era algo cotidiano, me estoy dando cuenta que no, que hay un montón de tabúes, me encanta romperlos desde el primero al último. Y nada, de que hablar del placer y del disfrute y de la salud me parece espectacular y me parece que había un hueco ahí que no se estaba ocupando. Así que yo estoy muy feliz. Bueno, yo en mi caso también, porque trabajé mucho para ir rompiendo barreras. Nuestros casos son distintos. Yo tuve que convertirme en empresaria para tener mi propia empresa, no tenía una escuela porque mi madre fue docente. Yo en realidad no tenía la escuela empresarial, pero tenía la mejor escuela que me dejaron mis padres. Mi madre fue docente de escuela rural, o sea, durísimo, y mi padre fue policía rural. Entonces yo aprendí otras cosas en mi casa y que eso tiene que ver con la fuerza y esta cuestión de que tener muy claro los sueños, cuál es el camino, no importa las vicisitudes, no importa lo que pase, es por ahí, siempre con respeto, siempre con amor, porque en una familia, por lo menos mi familia me criaron con mucho amor. Entonces, hoy estoy donde quiero estar y es un poco el legado que le dejo a mi hija o que le voy a dejar. Corina, ellas dos trabajan conmigo. ¿Por qué no te sentaste al final? Y después me siento muy orgullosa de hacer lo que hago con la empresa porque al tener mi empresa me permite trabajar con responsabilidad social empresaria, me permite trabajar con gestiones de sustentabilidad porque tienen que ver mucho por la convicción de quienes tenemos el poder de hacer. Ese poder de hacer hace que tu equipo te siga y tengan las mismas convicciones. Entonces, me siento muy feliz de tener mi pequeña empresa, pero muy feliz de poder hacer todo lo que hacemos con un equipo también, en su mayoría, le diría que casi todas son mujeres. En ese centro comercial que estamos llevando adelante, aunque ustedes no lo crean, el equipo de obra son todas mujeres, no hay hombres. Y son las que dirigen a los contratistas, que son todos hombres. Y no saben qué hermosa simbiosis se armó ahí. También era un temor para mí, que era romper en la industria de la construcción absolutamente masculina, concretar y romper con un equipo de mujeres, y ustedes no saben cómo las respetan, cómo las siguen, cómo las escuchan, cómo las ayudan. Normalmente en cualquier obra el contratista con el comitente terminan todos peleados, nosotros los inversores terminamos poniendo más plata. Les puedo asegurar que los equipos de mujeres funcionan muy, muy, muy bien, pero en cualquier aspecto de la vida. Así que les puedo decir que estoy donde estoy porque logro cumplir mis sueños y hacer lo que me gusta hacer. Bueno, Vicky, tengo una pregunta para vos respecto a lo que decías. Me interesa esto. Respecto a lo que decías de que te daba tal vez miedo de alzar tu voz, trabajando en temas relacionados al sexo, que muchas veces, y creo que más siendo mujer, significa romper prejuicios. ¿Qué aprendiste liderando una empresa de ese tipo?
que muchas veces puede ser un tema tabú? Bueno, aprendí que, a ver, yo vengo de viaje, ¿no? Vos hablabas de China, yo vengo de estar 3 semanas en China, me traje una valija llena de juguetes, ¿no? Y cada vez que pasaba por el control, abrían la valija, miraban los juguetes, cerraban la valija. Y yo los miraba y me miraban y me miraba al lado y los miraba y seguía para adelante. Que es parte de lo cotidiano, que es parte del día a día, que está bueno darse un momento para pasarla bien, para el placer, que ¿por qué no? ¿No? Y eso, de alguna manera aprendí que con respeto, que con, ¿no? Digamos, a ver, muchas veces me pasa que los hombres, no sé, yo a veces estoy hablando y piensan que me los estoy levantando, le digo, no, o sea, yo estoy hablando de trabajo. Digo, sacarlo un poco el sexo de ese lugar o de una perversión, no, o sea, es placer, es permitirte un momento de disfrute. Me parece que eso fui aprendiendo, que es cómo lo encarás, ¿no? No es un lugar oscuro, no es un lugar prohibido, es a la luz del día, es un mañanero, qué sé yo, lo que quieras. Eso, relajar un poco, ¿no? Sacarle un poco desabrochar un poco, algo así. La carga, sí. Sí, no, y algo que quería decir de la pregunta anterior, pero perdón, que me acordé después, es esto de que los puntos se conectan. Digo, yo en la fábrica, yo soy arquitecta, tengo el ojo entrenado para ver un montón de cosas, sobre todo en la docencia, ¿no? Y de corregir y corregir. Y en la fábrica, por más que hago un montón de cosas y estoy en distintas partes, estoy mucho en desarrollo de producto, creatividad, marketing. O sea, fui encontrando también mi lugar y me fui construyendo. Yo no entré a reemplazar a nadie. Yo tenía que encontrar mi lugar y me llevó muchos años encontrar mi lugar y adueñarme de mi lugar. A veces de afuera parece como que uno ya tiene el caminito marcado. No es así, sobre todo, por lo menos como se vive en mi familia. El lugar te lo tenés que ganar. Y yo fui construyendo eso y después cuando fui al podcast los chicos me decían, ¿cómo puede ser tu primera entrevista? Y mi marido me dijo, Vicky, vos das clase hace 18 años. Digo, tenés razón. O sea, y a veces nosotras pensamos que las cosas no se conectan y que hacemos una cosa y que hacemos otra cosa y que hacemos otra cosa. Si tratamos de encontrar como digamos, si le tratamos de sacar provecho a todas las cosas que hacemos, somos una potencia. Y eso también está bueno verlo y aprovecharlo. Hasta la cosa más chiquita, hasta la cosa más grande, ¿no? Como que las cosas no están desconectadas. ¿Creen que para poder liderar sus rubros tuvieron que generar una personalidad mucho más fuerte para hacerle entender a los otros que eran las líderes? No sé si, a ver, yo creo que es como no sé qué opinan ustedes, pero está como eso, líder se nace o líder se hace. Yo creo que uno puede aprender a ser líder, pero tiene que haber algo adentro, porque no es lo mismo ser jefe que ser líder. A los líderes, los equipos te siguen y se animan a decirte muchas veces, Majo, como me dicen a mí, Majo por ahí no es, Majo por acá, Majo. Y yo los escucho, entonces yo creo que hay una cuestión de confusión entre ser líder y ser jefe. Es como, soy jefa y porque soy jefa tengo el poder de que cumplan mis órdenes. Y el líder te dice, yo soy la persona que te está conduciendo a que vos crezcas conmigo y con vos tu familia. Entonces, como yo tengo muchas mujeres en mi equipo de muchos años, a todas las vi sin panza, con hijos crecidos y ya hoy los chicos forman parte de nuestra comunidad. Y a veces los videos de contenido del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día del Trabajador, los hacen nuestro propio equipo, o sea, los niños de mi empresa que no existían y que empezaron a existir con los años. Entonces,
creo que no es una cuestión de imposición, sino creo que el liderazgo es una cuestión donde uno, mostrando, haciendo y creando, y lo que uno dice, la gente lo termina viendo, tu equipo lo termina viendo, que se concreta, que se hace, o la comunidad en general, las instituciones, la política, la sociedad, tu equipo, digo, son muchos actores lo que después te terminan respetando como líder, y sobre todo si somos líderes mujeres, hay mucho respeto en ese lugar, mucho respeto, pero no respeto desde el miedo, sino desde el respeto de la admiración. Para mí el liderazgo es el resultado. O sea, un buen líder es el que trae buenos resultados. Porque las empresas son un negocio y los negocios tienen que funcionar. Ahora, al respecto de la pregunta en base a mi persona o cómo transité o viví el liderazgo, creo que, bueno, justamente mostrando resultados en la gestión de uno es como vas convenciendo a los demás que sos la persona adecuada. La persona adecuada, en mi caso, para una corporación con otra ideología, con otra cultura, para mi staff, para los clientes, para los proveedores, para todo lo que implica la interacción de una empresa con el entorno, con las demás personas. Pero bueno, prefiero decir poco, pero que llegue el mensaje de cada una de las preguntas. Es una buena pregunta. Yo respecto al liderazgo es algo que lo estoy trabajando, estoy aprendiendo. La verdad que es muy complejo, es difícil, porque a veces tenés que decir, bueno, hay que hacer esto, y no me gusta, digamos, no me gusta dar órdenes, la verdad es que me gusta como trabajar en equipo. Entonces estoy tratando de encontrar el liderazgo que se adapta más a mi manera de ser. Yo me acuerdo como docente cuando empecé tenía 21 años, sí, 21, 22 años, y me acuerdo que al principio el liderazgo para mi grupo de estudiantes era con mucha autoridad, porque tenía poca brecha, ellos tenían 18, yo tenía 21, tenía que hacerme o sea, no es que yo lo planificaba, pero me salía así. A medida que van pasando los años y que la brecha entre nosotros se va alejando y se va agrandando, mi liderazgo para con los estudiantes es completamente distinto. Y ya, digamos, no es esa autoridad, no es es completamente otra cosa y da muchos mejores resultados y me siento mucho más cómoda. Así que eso también lo estoy tratando de trasladar a todas las partes de mi vida. Pero la verdad que es difícil ser líder. Y a mí también un poco me sirve porque como yo en la facultad tengo a mi jefe, que es el titular de la cátedra, entonces yo también estoy como de los dos lados del mostrador, entonces siempre me gusta eso para ir aprendiendo. Bien, como una mujer que, bueno, yo tengo 23 años, recién estoy un poco empezando a ver qué quiero hacer en mi vida, que muchas veces creo que tal vez los jóvenes estamos perdidos en ese sentido. Muchas veces me pregunto como, bueno, probablemente quiera ser exitosa el día de mañana, convertirme en un líder y eso abre un montón de preguntas respecto a, bueno, tal vez a las mujeres se les dice que por ser mujeres son un poco más emocionales o cálidas o blandas y muchas veces eso no está ligado a lo que es el liderazgo y creo que tal vez escuchar de ustedes cómo pudieron generar una personalidad o cómo creen que se tiene que liderar es importante para entender que en definitiva sí hay una manera, no hay que caer en prejuicios y es muy importante entender que ser mujer no te define. Dicho esto también, y un poco relacionado a lo anterior, muchas veces yo me pregunto si el día de mañana el hecho de ser madre tal vez pueda tener
una connotación negativa respecto a mi éxito laboral o mi carrera profesional. Tengo entendido que las tres son madres y bueno, me gustaría saber su opinión y su experiencia respecto al hecho de ser mamás y dirigir una empresa. A ver, mucho mientras ibas redactando estas preguntas, yo creo que mucho ya quedó como un tabú. Yo creo que es más tabú y fue con lo que nos inculcaron. No contraten tantas mujeres a la empresa porque el día que entren en la maternidad y porque entren acá, y digo, yo tengo la convicción de que la mujer, todo eso que vos mencionaste, la sensibilidad, ¿viste? La vulnerabilidad, esa mirada más humana, para mí es una fortaleza. Yo no lo tomo como una debilidad. Al contrario, yo a veces digo, como para que mi equipo se ría, hoy actué de rubia. Hoy actué de rubia. Entonces, digo, hay que empezar a encontrar todas esas facetas que tenemos las mujeres. Cuando somos mamá, cuando hay que ser empresaria, cuando hay que ser hija, es hija, cuando sos amigos, cuando sos pareja, pero somos muchas cosas. Y hay que saber tener un mix y un equilibrio entre muchos. Y es muy difícil, no es que sea fácil. En un país como el que nosotros vivimos, digo, básicamente por la inestabilidad económica que por ahí nos toca transitar, y entonces la economía del hogar, la economía de tu empresa, los problemas de tu pareja, los chicos, digo, son muchas cosas para ponerle foco cuando una por ahí tiene esa personalidad de liderazgo, porque a veces sos también líder en tu propia casa, entonces cargas con muchas cosas. Pero vos que sos tan jovencita, quiero decirte que la maternidad, por lo menos conmigo, en mi empresa y mi equipo, ya te conté, o sea, después los chicos terminan siendo parte de nuestra comunidad, con lo cual estoy convencida que voy a seguir contratando mujeres. Estoy totalmente convencida. Los hombres son para nosotros muy importantes, pero para la parte hard, la parte dura para nosotros. O para mí, por ejemplo. Con lo cual, eso no es un problema. Y lo otro, todo lo que vos mencionaste que tenemos las mujeres, tenelo con la convicción de que va a ser una fortaleza y no una debilidad. Porque además, una mujer bien plantada delante de un hombre, ya lo primero que emite es respeto. Entonces, después aportarle la sensibilidad, la humanidad y todo lo otro, hace que todo fluya de otra forma. ¿Me repetís la pregunta? Era re larga. Sí, perdón, Dale, muy larga. dale. Básicamente lo que quiero saber es si el hecho de ser madre... Ok, genial. Bueno, yo voy a contar mi experiencia personal. La verdad que la maternidad o es deseada o no es, ¿no? Así que empecemos por ahí. De vuelta, con los mandatos, con el sexo, con la mujer, con la maternidad, digo, aflojemos un poco. O sea, el que quiere y puede, allá vamos, yo quise y pude y fui mamá. Me costó también un montón. La verdad es que maternar para mí fue un momento de estar bastante en mi casa, bastante adentro. Yo tuve la pandemia con 2 nenas muy chiquitas, lo cual, bueno, estuvo buenísimo porque las pude ver crecer, pero por otro lado, bueno, se imaginarán. Y bueno, no es casualidad que, digamos, yo siempre fue muy compatible el trabajo con la maternidad, pero es cierto que de repente me acuerdo en un momento estar en otra universidad, en la Ditela, que ella estaba con una panza y dije, no, hasta acá llegué. O sea, hay veces que es una limitante. No, me estoy yendo a las 10 de la noche, tengo la panza por acá, mejor no. Bueno. Y después lo que me está pasando ahora es que mis nenas ya están un poco más grandes y se dio todo junto en este momento donde, bueno, ya está todo más acomodado
y bueno, de alguna manera no es casualidad que yo ahora como que estoy volviendo a encontrarme a mí, después de tantos años de estar como siempre muy, muy abocada. Pero bueno, esa es mi experiencia personal. Seguramente hay experiencias como personas, pero bueno, esa fue la mía. La verdad es que a mí me parece que para las que desean transitar el camino de la maternidad, sepan que se puede ser mamá y trabajar, que obviamente que va a haber algún momento donde vas a faltar un lado por estar en otro o vas a hacer otra cosa. Digamos, me acuerdo de una charla que escuché de Shonda Rhimes, que ella es la creadora de, ¿cómo se llama esta serie tan...? No sé si era Grey's Anatomy o la de que eran todos vestidos, la última, que están todos medio de época, Bridgerton, que ella dijo, que le preguntan cómo hace, y dice, ¿cómo haces para hacer todo? Y es que no hago todo. O sea, a veces fallo, a veces estoy acá y no estoy allá, y estoy allá y no estoy acá. O sea, ¿a quién le vamos a vender que podemos hacer todo? O sea, yo hoy vine acá y mi nena me dijo, mamá, ¿por qué te vas? O sea, y bueno, o sea, no es todo con moño. Para poder tener ciertas oportunidades, hay ciertas cosas decisiones que tenés que tomar. Así que, bueno, pero se puede. Y también me parece que está bueno, me acuerdo cuando yo volví a trabajar después también te da como tener menos tiempo, ¿no? En mi caso, de vuelta, es una experiencia personal. En mi caso, tener menos tiempo y tener que organizarme distinto me hizo como ser más productiva, quizás, para mi personalidad. Pero bueno, es mi experiencia. Bueno, son dos preguntas que contestar. Bueno, respecto a si uno nace o se hace, yo creo que se nace. Y por supuesto tiene que ver influenciado después por el entorno, por un montón de cuestiones. Pero la realidad es que cuando yo nací, a diferencia de la sociedad hoy, más allá que mi mamá es inmigrante italiana y toda mi familia es inmigrante europeo, como muchos de los que nacimos hace 46 años atrás, la diferencia está en por qué a vos te cuesta identificar qué querés, ¿no? Más allá de esto que estoy contando, que es una opinión mía, pero en la práctica el problema hoy es todas las distracciones que hay. Tenés tanta oferta y tantas distracciones, ¿no? En las redes, los medios, que no sabes con qué quedarte, no sabes qué elegir. Antes no había para elegir. O sea, mi mamá era paradora de calzado, mi papá era taxista. Yo lo que aprendí, al igual que mi compañera, fue a trabajar. Y lo que hice toda mi vida fue trabajar más que el resto, y así fue como logré destacarme. Pero durante los primeros 7 años trabajé 20 horas por día de lunes a lunes. Y se lo puedes preguntar a cualquiera de mis empleados y a mis socios, que fue así, hasta que me enamoré. Y porque me enamoré, tuve 2 hermosos hijos, que siguen siendo niños, pues tienen 9 y 10 años. Pero si no me hubiera enamorado, probablemente no hubiera tenido hijos, porque mi vida estaba dedicada a mi trabajo y amaba que fuera así, era lo que yo elegía, ¿no? Y después elegí incluirlos en mi vida a partir del amor, porque un hijo tiene que ser a partir del amor, ¿no? Porque después es ese amor para criarlos que te tiene que acompañar toda tu vida, porque un niño sin amor, ¿cómo puede crecer, no? Y eso me haría una mala madre, no darle amor. Después, mi presencia con mis hijos está, pero he armado un sistema inteligente de logística, ¿no? Para manejarme con ellos, porque si no, sería muy difícil seguir en la posición que estoy y hacer todo lo que hago. Porque viajo, eventos, las horas en la oficina, lo normal de un empresario, ¿no? Que está acá, allá y en todos lados. Yo creo que sí, estoy en todos lados. Pero bueno, me armé un sistema donde digo, dije, vivo y trabajo en el mismo complejo.
tengo chofer que lleva y trae a mis hijos, tengo, no sé, una mini pyme en mi casa de 4 personas que me asisten y me ayudan con todas las logísticas de ellos para que ellos no se pierdan nada por mí, ¿sí? Porque tu hijo quiere ir a fútbol, quiere ir a cumpleaños, tienen 200 cumpleaños por semana, 200 actividades. Bueno, tiene que haber alguien que se ocupe de todo eso. Entonces, por supuesto, yo prefiero invertir mi tiempo en el trabajo, que es mucho más rentable que estar en mi casa, en mi caso, ¿no? Bueno, dicho esto, como dije, tengo 2 hijos que mi hija nació con una discapacidad, por suerte mi hijo no. Aún así, con los problemas que tuvo mi hija y las múltiples cirugías, más de 15 en estos 9 años, pude igual sortear todos los obstáculos que se me fueron presentando y seguí logrando con éxito la conducción de la compañía y, por supuesto, de mi vida. Y no lo digo como cuento, lo digo orgullosa, por supuesto, de todo el esfuerzo y todo lo que puse para estar bien, pero, por supuesto, seguro, por haber pasado por tantas situaciones adversas, debo ser una persona bastante dura, aunque igual trato de mantenerme sensible y sí, porque eso también habías mencionado antes, ¿no? ¿Cómo haces para estar al frente en relación a los hombres? Yo no creo que los hombres afectaron mi carrera, soy poco feminista en ese sentido, creo que todos estamos luchando por la igualdad, entonces para pensar en la igualdad no hay que diferenciar, entonces no voy a diferenciar hombres y mujeres porque sería separar lo que queremos unir. Pero sí, por supuesto, que es real que ha habido un montón de abusos por parte de hombres a ciertas mujeres, pero eso no es general. De hecho, extraño los piropos y extraño los hombres hablándote, que dejaron de hacerlo por si acaso. No, por denuncia, viste que todo ahora te denuncian. Ay, yo veía a Mariana Nanis denunciando a Canilla, esto es un montón, no podía creerlo. Pero bueno, nada, esa es mi historia. Gracias por escucharme. Bueno, creo que también es momento de escuchar un poco al público. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a estas 3 mujeres. ¿Puedo decir el código para que lo usen? Obvio, Dale. sí. Porque después me voy a olvidar. Con el código MUJERES en la tienda online de Tulipán tienen envío gratis ya que están en Rosario para que les llegue sin cargo. Porque estamos justo con mucho descuento de estos días de descuento, así que suma el código. Bueno, no hay ninguna pregunta. Sí. Sí. Bueno, yo creo que sí, tuvo que ver, sobre todo, también con un tema, tuvo que ver mi llegada y sobre todo porque también, a ver, hay un tema, las marcas en el mundo, como hace ya varios años, se empezaron a hablar de los juguetes, etcétera. Y nosotros siempre viajamos, vamos a ferias, hablamos con nuestros proveedores, o sea, siempre estamos atentos a ver lo que pasa en el mundo. Y en el mundo el tema de los juguetes era un tema, más allá de que yo entrara o no entrara a la compañía. Pero dicho esto, la verdad es que siento que, bueno, el enfoque, digo, acabo de venir de viaje, traje un montón, los pruebo, ¿no? De hecho, la abejita, que es nuestro, bueno, ahora ya no es lo último que teníamos, pero la abejita en un momento era, dale Vicky, ¿la traemos o no la traemos? Bueno, bueno, está bien, ahí voy. Bueno, me encerré en el baño y dije, sí, la traemos. Así que, posta, o sea, no miento nada, fue así. Y en un punto, bueno, sí, está bueno porque los pude probar y voy eligiendo lo que me parece que está bueno y pido opiniones también.
Pero también justo cuando yo entré, también hubo un cambio en la comunicación de Tulipán. Tulipán siempre fue humor, diversión, humor y cuidado, ¿no? Y siempre el día de la primavera, porque los jóvenes el día de la primavera, como es el día del estudiante, están en las plazas, entonces poníamos carteles en las plazas para que ellos los vieran, y si vos pones algo muy aburrido, como el preservativo, no sé qué, nadie, o sea, así como entra, sale, entonces siempre era como con algún mensaje gracioso para que, bueno, dale, prestaran atención, ¿no? Como que lo usábamos también como campaña de prevención. Y hace ya, más o menos cuando yo entré, también se dio un cambio en la comunicación donde empezamos a hablar más de responsabilidad afectiva, consentimiento, ghosting, sexting, el tema de filmarte y hacer, de repente hicimos un preservativo para ponerle al celular y que cuando te filmes sea borroso porque no querés traer un videíto no deseado al mundo, ¿no? Entonces también se empezó a dar un montón de cosas que tienen que ver con el cuidado y la prevención, pero no solamente en el acto sexual en sí, sino como en todo lo que rodea. Por eso, yo no sé si un poquito casualidad y un poquito que yo estaba ahí y bueno, seguimos trabajando. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Coincido en parte con lo que habló recién la señora oportunamente. Las felicito porque las mujeres tenemos, me parece, un poquito más que los hombres, porque nosotros podemos ser madres y trabajar, podemos ser líderes y trabajar y hacer muchas cosas que los hombres no pueden, pero que nos están ayudando últimamente, en este último tiempo, los hombres nos están acompañando y eso significa mucho. Pero las felicito por lo que hacen y por lo que van a hacer. Gracias. Sí. Yo creo que sí. Nosotras, opino un poco como la vicegobernadora, no sé si estuvieron todas al principio. Yo tampoco levanto mucho la bandera porque mi formación fue en industrias muy duras. Entonces, yo considero que sí nos lleva tiempo porque es una cuestión cultural, chicas. O sea, acá hay una cuestión de romper cultura. Y tenemos mucha energía masculina para poder trabajar en corporaciones o en empresas. Hay que tener mucho de energía masculina. Pero insisto con lo mismo. Creo que hay una gran fuerza que viene pidiendo pista. ¿Vieron? Cuando venís pidiendo pista y el sistema, por más que se resista, no puede. En diferentes áreas de empresas, o no importa el rubro, no importa la actividad, no importa lo que hagan. Yo creo que el sistema mismo está pidiendo pista de empezar a tener más líderes mujeres en diferentes áreas. Y esto es lo último y una de las cosas que más me sorprendió. Un socio estratégico del grupo empresario para el que yo trabajaba acaba de incorporar como gerenta general de la industria del juego en Barcelona, en el Casino de Barcelona. Históricamente no existió, digamos, que una mujer
sea gerenta general de una actividad tan dura como es la industria del juego. Quiere decir, y estamos hablando de otro continente donde creemos que a lo mejor están un poco más hasta evolucionados que nosotros en el pensamiento, pero para mí eso marca un gran cambio. En una industria estrictamente de hombres, acaban de convencerse de que a la cabeza del liderazgo de esa industria va a estar una mujer. Yo lo que quería aportar es que, bueno, por ejemplo, cuando entré a la Unión Industrial, joven, vi que había un montón de mujeres. El tema es que no las había visto nunca y no las escuchaba nunca. Y cuando me invitaron al podcast a hablar, yo no quería ir y solamente había ido una mujer y después que fui yo, poquitas. O sea, me parece que hay un montón de mujeres, solo que nos tenemos que animar, digamos, sí, ¿no? O sea, estamos, pero no nos hacemos ver. Así que nada, por lo menos en mi experiencia fue todo positivo y las envalentono para que me copien y hagan lo mismo, que les va a ir re bien. Sí, lo que pasa es que son preguntas muy generales y la realidad es que no es todo igual y no es todas las empresas así. Hay empresas que son más machistas, otras que son más feministas, pero no es todo igual, ni acá ni en ningún lado. Pertenezco a un montón de asociaciones empresariales de las más importantes del país y ves eso en algunas sí, en otras no, pero creo que depende de el lugar que se da. Creo que tenemos que ser más seguros de nosotros mismos y no estar comparándonos. Es como compararte con un hombre, sería como compararte con otra mujer. ¿Qué pensás? ¿No? Entonces, es eso. De todas maneras, no digo que, por supuesto, históricamente hubo cierto machismo, esto está claro, por eso claramente hay más hombres liderando que mujeres, pero también por esto de todo lo que fue cambiando. La realidad es que lo que pasó, lo importante es de hoy en adelante, y de hoy en adelante está claro que la mujer puede ocupar el lugar de un hombre en cualquier posición y que depende de uno mismo lograr eso. Eso, como siempre digo, eso es lo que pienso yo. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un placer tenerlas acá. Como mujer joven, para mí es muy importante escuchar la opinión de 3 empresarias líderes mujeres. Yo coincido con ustedes. Estamos las 3 de negro, ¿no? Sí. Están combinadas. Yo coincido con ustedes de que creo que siempre depende de uno donde quiera llegar. Obviamente que a veces vemos situaciones de igualdad, pero yo me niego a creer que el mundo es así, donde hombres y mujeres somos géneros separados. Yo nos quiero ver como personas. Creo que la igualdad tiene que ser porque somos seres humanos, no porque somos mujeres. No quiero ser una víctima, no quiero que me pongan en un papel de víctima, no quiero una ley de cupo para poder trabajar en un congreso. Yo quiero poder estar en un lugar porque me lo merezco, porque lo quiero y porque voy a trabajar por eso. Así que, bueno, muchas gracias. Y no sé si hay una última pregunta. Tenemos tiempo para una última pregunta, ¿no? Bueno. Sí. En nuestro caso, el tema de ser mujer, no ser mujer, ser hombre, ser lo que quieras ser persona, nosotros nunca prestamos atención a eso, sí, en tu capacidad para laburar y si te lo mereces y todo, pero la verdad que el tema de ser mujer, de hecho esta pregunta de ¿vos sentís que siendo mujer, qué sé yo, como yo soy así desde que nací, no sé qué sería si fuera otra cosa? O sea, para mí es algo natural, soy de esta manera. Entonces,
en nuestra compañía por lo menos, hay mujeres, hay hombres, hay lo que quieras. Y es todo un tema de laburo, digamos, no es que, como vos decías, no es que hay, si tenemos que contratar tal cosa, es como, me da igual, o sea, lo que está bueno es si tenés pilas, energía, si te gusta lo que haces. Creo que la descripción es hay personas. Hay personas, ahí va. Yo también hablo por mí y hablo por mi historia, mi personalidad y mi carrera. Depende del mundo donde transites. En todos lados hay personas, de todo. Esa es la realidad, o sea, es la vida misma. Yo sí, para mí fue muy difícil. Para mí fue muy difícil, muy complejo, pero porque primero que desde chica soy de romper estructuras, o sea, ya lo tengo en el ADN, en la genes, y te lo puede decir mi equipo, uy, viene Majo con alguna cosa rara. O sea, a mí sí me tocó romper muchas estructuras, pero también fui demostrando que lo valgo, que soy trabajadora, que también me pasé con mi hija donde aprendió a tomar la mamadera porque no le podía dar la teta o porque estaba 18 horas adentro de un lugar trabajando. O sea, también uno demuestra y se gana ese lugar y ese espacio, pero a mí, en mi caso, yo trabajé en la industria del juego y hoy trabajo en la industria de la construcción, absolutamente duras. Entonces, para mí sí fue complejo, pero hoy, la verdad que a nosotros, con un equipo netamente de mujeres en la industria de la construcción, los grandes constructores o desarrolladores, inclusive de acá de Rosario, que conozco muchos, lo celebran, o sea, lo celebran y respetan. Por eso te digo, depende creo que de la comunidad donde cada una se ha desarrollado. A mí me gustó una cosa que dijiste vos, que es que esto de no hay que generalizar, ¿no? Yo me acuerdo que iba a obra y comía asado los viernes y me acuerdo que me decían, ¿y vos qué tal en la obra? ¿Te tratan bien? O sea, como que a veces es más, me parece que el tabú sobre el rol de la mujer, sobre el sexo, digo, hay un montón de cosas, frasecitas escritas que yo comí un sándwich de vacío, estaba feliz, nos llevábamos bárbaro y laburábamos. Sí, bueno, esto es un poco las redes, ¿no? La gente recibe mucha información y repite esa información que ve todo el tiempo en redes, ¿no? Hay que discriminar muy bien qué lees y qué te queda, ¿no? Es crazy, pero claro, y sí, se trata también de eso. No, la verdad que, no sé, en nuestra empresa siempre contratamos a la gente por su capacidad. Lo que nos interesa es que se sume gente para sumar valor y lograr que la compañía siga su camino de éxito. Esa es la única razón. No. Digo, se pierde mucha energía pensando en estas cosas. Es mejor poner la cabeza en el objetivo y ir por ahí y no pensar las cuestiones estas que te desenfocan al final. O justifican por qué no lo lográs, pero quizás es por otra cosa. Bueno, si no hay más preguntas, creo que damos finalizado el panel de Experiencias Empresariales 2. Muchas gracias por venir y le damos un fuerte aplauso.